Paso a al próximo panel. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Damos lugar primero a la doctora Débora Condemolina, que nos va a hablar de la valorización biotecnológica de residuos en la industria alimentaria, estrategias para la restauración ambiental. Hoy en día, los desarrollos biotecnológicos y la nanotecnología permiten abordar soluciones más amigables con el ambiente a problemáticas de la industria. En el caso de la doctora Condemolina, participando del desarrollo metodológico para la biorremediación de suelos contaminados, permitiendo la utilización de residuos generados por la industria de los alimentos como sustratos. Le consultamos cómo y de qué manera la biotecnología nos permite desarrollar nuevas aplicaciones con la finalidad de desarrollar estrategias de biorremediación para potenciar la degradación de contaminantes y mejorar la calidad ambiental. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, agradecida de estar aquí con ustedes para poder compartirles lo que nosotros trabajamos desde la Universidad Tecnológica Nacional. Un poco respondiendo a la pregunta, nosotros desde la biotecnología vemos una oportunidad, el hecho de contar con distintos residuos de la industria, en este caso de alimentos, y en esa oportunidad desarrollar, optimizar distintos procesos justamente para llevarlo a procesos sostenibles. No quiero dejar de mencionar que parte del trabajo que voy a presentar también participaron la magíster Marina Di Gregorio, el ingeniero Gabriel Busnardo, el ingeniero Mauricio Rizzardi y el licenciado Martín Barbieri. Justamente nosotros en la Universidad Tecnológica Nacional tenemos unas 30 sedes ubicadas en todo el país. Cada regional se enfoca a distintas temáticas de cada región. Y en nuestro caso somos Regional Delta, estamos ubicados en la zona del polo petroquímico Zárate-Campana. Y muchos de nuestros trabajos de investigación están enfocados en distintas problemáticas de nuestra región, ¿sí? Por lo tanto, nuestra experiencia está enfocada en lo que es la biotecnología ambiental. Dentro de esta área de investigación, lo que les voy a mostrar hoy son residuos de la agroindustria que la aplicamos en procesos de biorremediación. Ya lo vienen hablando de charlas anteriores, justamente el desafío que tiene la industria alimentaria en cuanto a los residuos, eso está bien hablado. Y justamente dentro de esos residuos es como que lo vemos como una oportunidad, un sustrato biotecnológico donde todavía tenemos componentes orgánicos y otros componentes que pueden ser justamente de materia prima para un proceso biotecnológico. En nuestro caso particular abordamos lo que es la biorremediación. Para que no conocen esta área de trabajo, se enfoca en tratar sitios que han sido impactados por distintas actividades humanas, por ejemplo la industrial. Y lo que tratamos es justamente de potenciar las capacidades degradadoras de principalmente microorganismos que están presentes en esos sitios. También puede haber estrategias de utilizar plantas o distintos componentes provenientes de agentes biológicos. Y ese proceso que naturalmente lo encontramos en la naturaleza lo queremos potenciar mediante la biorremediación. ¿Sí? O sea, queremos degradar, remover o disminuir las concentraciones de esos contaminantes que han impactado ese sitio y llevar a lo que es la restauración ambiental. Particularmente lo que yo voy a hablar en 3 casos que les voy a mostrar, 3 casos que hemos abordado.
enfocamos lo que es la bioestimulación, que se enfoca principalmente en que los residuos que le vamos a agregar a estos sitios contaminados van a proveerles distintos nutrientes, estimulantes en la actividad microbiana, en la actividad de estos microorganismos que van a transformar, metabolizar, remover estos contaminantes en que nos vamos a enfocar. Entonces, el primer caso que les quería contar es sobre un sitio que fue contaminado. Precisamente es una laguna que está dentro de una reserva privada natural, El Morejón, ubicada en la localidad de Campana. Este evento de contaminación se produce a raíz de un vertido no controlado de parte de una industria que procesa residuos de aceites vegetales. Si bien lo que se contamina es la laguna, al momento que nosotros desde la universidad llegamos a este caso, las mayores concentraciones de aceite las encontramos en los suelos costeros, por lo cual los trabajos que hicimos son sobre suelos y no sobre agua. Los ensayos que nosotros hacemos son a nivel de microcosmos, como ven esos frasquitos que se ven allí, donde controlamos las condiciones a nivel laboratorio. Y en este caso se agregó un porcentaje de un 10% de enmiendas. Como ustedes podrán ver, utilizamos un residuo texturizado de soja proveniente de una empresa que produce texturizado de soja. Utilizamos también lo que es el compost agotado de hongos de la industria champiñonera y cama de pollo estabilizada de lo que son criaderos de pollo. En este caso, nuestro agente contaminante es un aceite vegetal y fíjense que los porcentajes de degradación que se obtuvieron están por encima del 80%. Si lo comparamos con el control, que es lo que consideramos la atenuación natural, donde no hacemos ninguna intervención tecnológica, o sea, no agregamos ninguna enmienda en este caso. En este caso, en el control, se produce una degradación del 53% en un proceso de 90 días. Además de seguir la concentración del contaminante, en nuestro caso también seguimos la actividad microbiana de ese suelo, porque justamente la bioremediación es una tecnología amigable con el ambiente. Entonces, no solo tenemos interés en remover el contaminante, sino que no generar un impacto negativo sobre ese ambiente. En este caso, con el agregado de estos residuos, vemos que la actividad microbiana en cuanto a lo que es bacterias y hongos aumenta considerablemente. Y también otro ensayo que hacemos muy importante en este caso son ensayos de fitotoxicidad, porque si bien en estos procesos nosotros podemos monitorear lo que es la concentración del contaminante y la actividad microbiana, pero al final es muy importante saber si ese tratamiento, qué nivel de toxicidad presenta, porque si bien yo puedo seguir la concentración de un contaminante por alguna técnica de cromatografía, no estoy viendo un montón de otros compuestos que se pueden estar generando en esos procesos. Por lo tanto, un ensayo de toxicidad, en el caso de este fue hecho con semilla de lechuga, nos sirve como un indicador de si en ese proceso se generaron otros compuestos tóxicos que no los estoy viendo. Por lo tanto, este proceso aplicado a lo que fue aceites vegetal resultó muy interesante. Bueno, de hecho pudimos realizar una publicación. ¿Sí? Todos los ejemplos que yo les traigo son ejemplos de investigación realizado a nivel laboratorio y un poco en contraparte a las charlas anteriores, este es un aporte desde el ámbito académico. El segundo caso que les quiero contar
es en relación a suelos crónicamente contaminados con hidrocarburos. En este caso nos encontramos en un escenario un tanto más complicado, ya que los hidrocarburos son más tóxicos que los aceites vegetales. No solo eso, sino que yo les conté que estamos dentro de un polo petroquímico donde la actividad industrial lleva más de 100 años. Imagínense las malas prácticas ambientales que hubo en el pasado. Incluso hablamos de crónicamente contaminado porque estas áreas siguen recibiendo vertidos de hidrocarburos provenientes del crudo por distintas actividades de la industria. El caso anterior que les conté de la laguna fue un caso puntual de contaminación que tras la denuncia que existió en ese momento no hubo más vertidos. Bueno, en este caso el panorama es bastante distinto. Sin embargo, bueno, apostamos justamente a evaluar residuos de la agroindustria. En este caso utilizamos lo que son mezclas de los residuos, como el compost agotado de hongos nuevamente, en combinación con la cáscara de batata. En la charla anterior se habló de los residuos hortícolas. Bueno, justamente nosotros estamos cerca de lo que es la región de San Pedro, que tiene una gran producción de batata y por lo tanto también desperdicios, como se indicaba en la charla anterior. También utilizamos la combinación del residuo texturizado de soja, ¿sí? Un residuo que resulta atractivo en cuanto al aporte de nitrógeno que aporta. En combinación con la cáscara de naranja, también productora de la zona de San Pedro. La mezcla de cama de pollo con efluentes de levadura provenientes de industria de producción de levadura. Me gustaría marcar que parte del trabajo que se muestra en este slide es parte de la tesis de maestría del ingeniero Busnardo aquí presente, que él dio un aporte significativo en el provisionamiento justamente de estos residuos. Si bien llegamos a obtener una degradación de un 73% en procesos de 90 días, en comparación de un 46% del control. En este caso avanzamos un poco más, no solo en lo que es la actividad en las poblaciones de bacterias y levaduras, también en lo que tiene que ver la actividad enzimática de las poblaciones, que nos está aportando un indicador más de cómo está evolucionando ese proceso. Y también hicimos ensayos de toxicidad. Te voy a pedir ir redondeando. Sí, les cuento el último caso brevemente, que estamos trabajando más recientemente. En este caso aborda lo que son camas biológicas. Las camas biológicas, no sé si la conocen, es una tecnología sueca que se desarrolló hace muchos años y se va aplicando en cada país en función de los residuos que tiene cada región. Y esto va de la mano de las buenas prácticas agrícolas, porque estas camas se disponen en sitios donde se va a preparar el concentrado del fitosanitario que se va a fumigar en el campo. Entonces, como muestra la figura, bueno, en ese sitio que se está haciendo la dilución del producto que se va a fumigar, es el momento que lo tenemos más concentrado. Se dice que el vertido que puede ocurrir en ese momento es más contaminante que el fitosanitario cuando es fumigado en el campo. Por lo tanto, las camas biológicas vienen un poco a solventar este problema. Dentro de las camas biológicas, la biomezcla es el corazón que se encarga justamente de la degradación en este caso nosotros ensayamos el glifosato porque es ampliamente utilizado en nuestra zona y utilizamos distintos residuos para la degradación de este contaminante. Fíjense que logramos alrededor, por encima del 90%, mientras que el control, la degradación de arriba del 90% fue en 30 días, mientras que el control, que pensemos un suelo donde el productor está vertiendo ese contenido en el suelo, se degrada alrededor del 50% en 100 días, ¿sí?
Lo dejo como otro caso más donde utilizar justamente distintos residuos pueden ser aprovechados justamente para la degradación de distintos contaminantes. Obviamente trae como desafío la variabilidad estacional de estos residuos, justamente optimizar las mezclas. Todos estos estudios son sitios específicos en función de los contaminantes, del historial de contaminación que pueda tener ese sitio. Todos estos ensayos, como aclaré, fueron a escala de laboratorio, con lo cual queda lo que es escalado a campo real y justamente una oportunidad en este sentido. También evaluar otros residuos que existan en la zona o abordar otros contaminantes. Y bueno, y como para cerrar, justamente hacer hincapié en esto, que nosotros desde la universidad generamos conocimientos que son las bases justamente para generar tecnologías de gran valor. Así que bueno, muchas gracias. Quiero hacer mi agradecimiento a las empresas. Detrás de estos proyectos hay empresas que fueron las interesadas justamente en abordar las temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Al final de los paneles hacemos preguntas, así que por favor si les quedó alguna pregunta, que la vayan apuntando. Bueno, ahora le damos el lugar a la ingeniera Alicia Gallo, investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de los Alimentos del CIDETA de la Universidad de la UNLU. En el caso de la doctora Alicia Gallo, ella ha trabajado en el desarrollo de la nanotecnología aplicada tanto a aditivos alimentarios como a la generación de una nueva generación en los que se refiere a la tecnología utilizada para envases de alimentos. Le damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi presentación va a ser más que nada una introducción a las aplicaciones de la nanotecnología en sistemas alimentarios, que es una gran área ya abierta hace algunos años. Así que no voy a presentar trabajos propios, sino todo lo que la Fundación Argentina de Nanotecnología viene haciendo a lo largo de estos años y que invita a todas las personas a utilizar su NanoFab, que está en el parque que corresponde a la Universidad de San Martín. Bueno, esto es un homenaje a quien nos enseñó algo de la nanotecnología, que es Richard Feynman, un físico que pudo ver más allá de lo que se veía con los ojos y lo que estaba más abajo parece que era muy chiquitito, imposible de ver. Con el advenimiento de la nanotecnología tuvimos que empezar a pensar en una nueva escala. Quienes somos ingenieros en alimentos pensamos en centímetros, en gramos, en kilogramos, en toneladas, en metros, y para el otro lado menos. Quizás de lo que más conocíamos de nano eran de las cosas que nos preocupaban, como es el caso de los contaminantes o de los bichos que no queremos tener. Y bueno, a partir de esta definición de una nueva escala para mirar la vida, surge esto. En este momento, lo que se hace en la construcción de estructuras nanométricas tiene dos maneras de hacerse. Lo que se llama la estructura top-down y la que se llama bottom-up. Cuando uno hace top-down, empieza con moléculas grandes, con estructuras más grandes, y hay diferentes procesos de rotura para la disminución de tamaño. Y el bottom-up es empezar con estructuras ultra chicas, ultra nano, y encontrar una función en una nueva estructura nano. En alimentos, yo soy ingeniera en alimentos, nosotros tenemos también una escala nano que está asociada a lo que podemos sentir, a lo que podemos ver, a lo que podemos construir. Y ahí les pongo una escala que a mí me parece muy interesante, que es a dónde nos situamos en la nano, y generalmente el órgano que más detecta este tipo de cosas en nuestro perfil sensorial humano es la nariz o es la boca, ¿no?
Entonces, el advenimiento de la nanotecnología nos hizo pensar en que tenía que haber un cambio de paradigma con respecto a la construcción de nuevas estructuras alimentarias. La que conocemos como ingenieros en alimentos es la tradicional, que es la formulación a través del uso de varios ingredientes, formación de nuevas estructuras. Esas estructuras cambian por un proceso térmico, por ejemplo, como una cocción, y llegamos a una estructura estable, que es el alimento que consumimos. En el caso de la nano, lo que estamos pensando es en otra estructura, así que empezamos con las moléculas para llegar al alimento que queremos desarrollar, y por sobre todo siempre se pensó en una funcionalidad de ese nuevo alimento. Así se estudiaron. Uno de los precursores para estudiar la nanotecnología fue el doctor José Manuel Aguilera, chileno, y que nos enseñó varias cuestiones relacionadas con esto. Todos creo que estamos en el mismo palo de ingeniería en alimentos, como para mirar un poco estas estructuras que les presento como disparadores de posibles cambios estructurales que se van a dar cuando uno trabaja con un procesamiento nano. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Cuáles son los enfoques diferentes que tenemos? Por un lado tenemos lo que es procesamiento alimentario, que es lo que conocemos de siempre. Después, lo que más se hizo en este tiempo es pensar en nanoingredientes y sus funciones. Por ejemplo, una cosa muy interesante con la que se trabajó es con la posibilidad de disminuir la sal, porque el cloruro de sodio sabemos que es un veneno que nos gusta mucho, pero que termina trayendo algunas complicaciones de salud, y se empezó a trabajar, por ejemplo, con nanoestructuras de cloruro de sodio. Y ahí, como ingenieros, sabemos que el cloruro de sodio es bastante desgraciado, si me permiten la palabra, porque si lo rodea el agua sonamos. Entonces, los procesos de hidratación tenían que ser mucho más controlados, y eso se tuvo que estudiar también. Entonces, ¿qué aplicaciones nanotecnológicas actuales o que se pueden proyectar para el sector alimentario en este momento? Bueno, los ingredientes, por un lado, que se pueden nanoparticular, no todos. Después tenemos aditivos, y también, mucho más importante, es armar una nanoestructura, lo que garantiza de alguna manera cierta estabilidad. Los desarrollos más grandes en el mundo aplicando nanotecnología han sido los relacionados con el empaque. ¿Qué cosa podíamos controlar y que de hecho lo hacemos hoy? Por sobre todo la presencia de patógenos. Entonces, lo que se ha desarrollado más en el mundo es lo que es el packaging inteligente, con alguna aditivación de algunos compuestos que puedan ser, por ejemplo, antimicrobianos. Y así también tenemos innumerable cantidad de nanopartículas con las que se están trabajando en el mundo. Yo les estoy mostrando un gran mapa de lo que se hace en el universo por ahora, como una introducción al tema que nos llevaría unas cuantas horas. ¿Qué es lo que vemos como muy aplicado en este momento? Es todo lo que se ha hecho en packaging. En el packaging es posible, depende de la naturaleza del material de empaque con el que estamos trabajando, incluir algunas sustancias que nos puedan ayudar. Algunas son barreras de oxígeno, otras son barreras de gases de tamaño diferente, y otras son, por supuesto, con capacidades antimicrobianas. Esto es lo que es más nuevo, hay más posibilidades en el mundo. En la Argentina tenemos relativamente poquito de todo esto. En Europa, en algunos supermercados, los más caros, ya hay paquetes inteligentes. Lo que sí podemos ver en la Argentina y que nadie se dio cuenta que era nanotecnología es, por ejemplo, la incorporación de algún óvalo, de alguna hostia, digamos, sobre un empaque de carnes, y podemos hacer una trazabilidad de temperatura por un cambio de color. Eso no tiene tanto costo, sería bueno empezar a usarlos.
Bueno, y esto era más que nada también todo, me pidieron abrir la cabeza, y bueno, está muy abierta la cabeza de la presentación, y pensar cuáles son los compuestos bioactivos en alimentos que tengan una escala nano y que merezcan ser cuidados. Entonces, cada uno de ustedes probablemente sus respectivos trabajos rodea algunos de estos productos. A una de nuestras compañeras está hablando de residuos y bueno, uno tendría que pensar qué molécula quiere cuidar, ¿no? Desde mi formación yo busco la molécula, no la macro. Entonces, estos compuestos bioactivos son los que en el mundo hoy se está trabajando para tratar de mantener esas propiedades que están asociadas al cuidado de la salud del humano. Estas son algunas de las posibilidades de transportar, esto se llama nanocarriers, para para llevar a un lugar específico un bioactivo, por ejemplo. Entonces esto se trabaja, necesitamos herramental específico para ver esto, no se puede ver con un microscopio óptico común, y para lo cual también invito a los que quieran a acercarse a la Fundación Argentina de Nanotecnología, que tiene una serie de herramientales que pone a disposición para la comunidad científica. Entonces hay que estudiar de nuevo físico-química, que a algunos no les gusta mucho, para lograr todas estas estructuras nuevas. Estas son otras tecnologías que se pueden utilizar, que son un electrospinning, que en algunas universidades, creo que hay un equipamiento en la Universidad de La Plata, cuyas posibilidades de desarrollo son verdaderamente grandes y requiere lo que siempre requiere la ciencia en la Argentina, ¿no? Que es abrir la cabeza para trabajar con otras personas que sean de otro lugar diferente del que uno está. Y les muestro algunas cosas que verdaderamente ya se hicieron. Por ejemplo, nosotros conocemos muchos compuestos que son bioactivos, con capacidades antioxidantes, con capacidades antifúngicas, que se han ido descubriendo en los alimentos. Y al mismo tiempo que se descubrieron esas sustancias, también se conoció su fragilidad. Este es un caso de una molécula sacada de una frutita tropical, más que nada para ver que con una serie de tratamientos que se puede hacer y estabilizar, nosotros podemos cuidar un nanocompuesto con un proceso de nanoencapsulación para que la vida útil de un compuesto lábil se alargue bastante. Esta es otra experiencia que se ha hecho, está validada por la Universidad de Berlín, se ha puesto en el mercado relativamente poquito tiempo. Lo que tenemos que hacer, lo que vemos acá es la presencia de compuestos que tengan alguna bioactividad y que puedan ser medidas adentro de un alimento real. Bueno, esto es todo lo que puede hacer la nano, desde hacer partículas, hacer esas partículas, introducirlas en un packaging. Esto tiene un desarrollo bastante interesante en la comunidad alemana. En Suiza también hay algunas cosas muy lindas hechas. Y el food packaging, lo primero que se hizo fue tratar de incluir una molécula que pudiera cambiar de color para definir, por ejemplo, la vida útil de un producto o para definir los destratos térmicos. Entonces eligieron algunas matrices que fueran especialmente lábiles, débiles o complicadas para manejar, como es el caso de la carne cruda, la carne trozada, que tiene una vida útil muy cortita, y poner esto como una especie de semáforo para darle a entender al consumidor cuál es el destrato que puede haber sufrido lo que estaban comprando. ¿Ha llegado esto a la Argentina? No. Aquí hay otros trabajos que hacen investigadores, de tal modo que podamos definir un compuesto que queremos cuidar. En este caso son frutas que verdaderamente han sufrido todo un tratamiento que puede ser térmico, que puede ser de deshidratación, que puede ser tratamientos de contaminación diferentes. Se pueden utilizar, por ejemplo, tecnologías no térmicas, porque es una fruta muy delicada.
Entonces, para determinar si la contaminación estaba presente o no, se tuvo que usar también nanotecnología. Esto es el desafío quizás más grande para aquellos que trabajan en la industria de packaging, digamos, ¿no? Nosotros, me gustó esta manera de presentar de un investigador, esto es de un investigador español, el paper es en inglés, para tener una idea de qué cosas que rodean al alimento y cuáles eran las preocupaciones que teníamos con respecto a la vida útil. La primera preocupación es la contaminación microbiana, especialmente en aquellas matrices que son especialmente lábiles o muy queridas para ser comidas por los microorganismos. ¿Y cuáles son esas? Bueno, son aquellas que tienen alto contenido proteico y después le siguen las que tienen alto contenido de azúcares disponibles. La carne es la más complicada de todas. Entonces, en los ensayos más grandes que se hicieron en el mundo es tratar de trabajar con envases activos para lograr la vida útil mayor de trozos de carne, por ejemplo. Vamos llegando al Bueno, final. No tengo los anteojos, por lo tanto voy a darme vuelta y voy a contarles un poquito qué es lo que viene con todos estos packaging de los que les hablaba. Uno es lo que se llama el packaging mejorado, el otro es el activo, el smart y el biobase. Tomo uno solo como ejemplo. Por ejemplo, el Smart Packaging. El Smart Packaging tiene nanosensores que es capaz de determinar colorimétricamente en general, por ejemplo, concentraciones de oxígeno. En algún empaque en donde nosotros tenemos que asegurarnos que no haya entrado oxígeno, va a haber un cambio de color con ese nanosensor. Por ejemplo, en el caso de los antimicrobianos, que es lo primero que se hizo para algunos productos, lo que podemos hacer, si somos ingenieros en alimentos, trabajamos por ejemplo, en supermercadismo, olemos. Los ingenieros en alimentos levantamos el paquete y olemos. Bueno, hay entonces nanosensores que huelen y te cambian el color. Y te están diciendo, tiene 4 días, tiene 6 días de vida. Bueno, vamos a pasar. Y esta es otra cosa muy linda para mirar, que son los films que son comestibles. Los films comestibles han llegado a la Argentina. No. Solamente tenemos biofilm comestibles en los malditos medicamentos. No malditos, benditos, porque sin ellos no viviríamos. Entonces, estos envases comestibles están conformados por estas 3 moléculas que pueden ser combinadas, ¿no? Lípidos, proteínas y los hidrocoloides, que son una mezcla de todo. ¿Cuáles son las más fáciles de manejar? Si alguno de los jóvenes va a empezar con esto. Y los más fáciles son los derivados de la celulosa. La celulosa es súper noble, del mismo modo que la pectina o el quitosano, las gomas. Así que si quieren arrancar con alguna cosa de esta, váyanse por ese lado. También tenemos packaging antimicrobianos acá más definidos todos. Yo les voy a dejar disponible la presentación para el que después quiera mirar un poquitito más las cosas. Y esto es lo que hacemos con indicadores de temperatura. Hay una sola cadena europea que los probó hace aproximadamente 1 año para seguir una curva térmica del producto. Y el ensayo la verdad que está buenísimo, lo pueden buscar en internet sin ningún problema, y eso también aseguró la calidad de la refrigeración en las heladeras. La congelación no importaba porque sabemos que la congelación tiene un grado de seguridad mayor que la refrigeración a temperaturas de 10 grados, de 5 grados, 15 grados cuando el supermercado está manejando mal la heladera, ¿no? Entonces esto verdaderamente ha sido un aporte al packaging muy interesante. Lo último es lo que hay disponible, que se ha transformado ya en una especie de medicina, por eso pongo así, que son los péptidos bioactivos.
Los péptidos bioactivos ya vienen en algunas grajeas, por sobre todo están en cápsulas. Este es uno que está ya inscripto, registrado, que es el Lacprodan, y esto tiene, ellos dicen, unos hidrolizados con cierta funcionalidad. Entonces acá estamos siempre en el límite entre que si es un alimento o un medicamento, ¿no? Este es otro caso maravilloso en la nanotecnología, que es la posibilidad de incorporar hierro. ¿Qué nos pasa con el hierro? Todos los que trabajamos en alimentos sabemos que primero que es súper botón, o sea que si el hierro no está en la forma que queremos, lo vamos a notar y nuestro alimento va a ser metálico, eso por un lado. Que el tamaño de la molécula es difícil de acomodar, entonces esta gente trabajó con un pirofosfato liposomado, de tal modo que se puede incorporar en una matriz líquida sin que se note el gusto a clavo que solíamos sentir en los primeros alimentos con hierro. Y esta es otra maravilla, que es el uso de las ciclodextrinas. Estamos muy preocupados por el colesterol, entonces se tenía que hacer el ensayo en colesterol. Esto es una ciclodextrina que es capaz de envolver un colesterol y sacarlo del núcleo en general lácteo. Así que después yo les dejo los datos como para que busquen a los más jovencitos. Este es otro ultra problema, que es el sodio. Bueno, el sodio es riquísimo, el sodio nos da lo que queremos en una papa frita, sin el sodio no seríamos nada, pero trae muchos problemas. Entonces lo que se intentó hacer acá es trabajar a una nanoescala el sodio para dar la sensación justamente de salado con una menor cantidad. ¿Cuál es el desafío, mis queridos ingenieros en alimentos? Al sodio le encanta el agua. Entonces, la estabilidad de esto es mucho más difícil de controlar en un sistema cuya humedad no sea extremadamente baja. Bueno, esto es industria ya, tenemos equipos que manejan nanotecnología, esto se ha hecho, esta empresa, pueden entrar a verla, que es Redaspa, para sacar cloruros y sodio, por ejemplo, de aguas, especialmente para algunos alimentos, especialmente para personas que tienen problemas con el sodio, y todo esto está en desarrollo en el mundo, que es la creación de los nuevos nanosensores para detectar diferentes tipos de compuestos que uno quiere. La conformación de estas nanopartículas son muy diversas. Hay nanopartículas con hierro, con plata, con carbono, con grafeno. Y bueno, el desafío es si eso dentro de un alimento está arreglado para ser incorporado. Todavía no. Esto es parte de trabajo extranjero, pero quiero contarles que en la Argentina hay un grupo precioso que trabaja en nanocelulosa de la Universidad de Misiones, y la maravilla de la nanocelulosa es que si está como celulosa se puede hacer papel, si está como celulosa da fibra en los alimentos, y si está como nanocelulosa se comporta como un almidón. Es capaz de absorber una gran cantidad de agua, no da calorías y da textura, forma. Me estoy yendo. Está bien. Esto es todo lo de nanocelulosa. Era mucho lo que había que decir de la nano. Estoy transpirando porque me vira el caballero. Y esto es una de las últimas transparencias, que es la cuestión de la gaseosa. Se hizo hace bastante un ensayo para ver los tomadores de gaseosa que les gustaba, ¿no? Si les gustaba el gas abundantísimo que hacía explotar la garganta y el estómago, y aquellos que querían cosas suaves. Nosotros en el mercado argentino tuvimos unas gaseosas que estaban ligeramente carbonatadas, no sé si se acuerdan de ellas.
Bueno, hay coberturas comestibles, en esas coberturas se pueden poner muchas cosas. Esto es otro desarrollo precioso en donde se ha podido monitorear el crecimiento bacteriano por cambio de color, utilizando nanopartículas que frente a la luz normal se podían detectar, y perfectamente podemos ver con esto establecer, por ejemplo, una guía para la vida útil del producto o para el tiempo que estaba en la góndola tal o cual producto. Filtración por membranas, la usamos mucho en la industria de esto. Acá la nanotecnología nos ha ayudado un montón. Las embarazadas que no podían tomar cerveza la pueden tomar hoy. Ojo, la sin alcohol. Esto se puede hacer con nano, sacar el alcohol. Y tenemos en el mercado no argentino una infinidad entran a internet y van a ver una infinidad de pastillas que se venden en el mercado europeo, por sobre todo europeo más que norteamericano, donde se muestran este tipo de productos. Este tipo de productos, lo que dicen, no lo sé porque no los he tomado y no me los he controlado, entran mucho más rápidamente por los tejidos, entran por las células y tienen acciones mucho más rápidas que en un tamaño normal. Y cerrando, bueno, la nanotecnología no es una ciencia suelta que viaja por el mundo sin compañía, de ninguna manera, sin ciencia de materiales, sin microbiología, sin nutrición, sin tecnología de alimentos, no podemos llegar a aplicarla. Bueno, ahí terminé. Y les dejo las tendencias para los más jóvenes. ¿Cuáles son las tendencias del 2026? Ya debiera haber puesto las del 2027, no salieron todavía. Entonces, les voy a dejar esto para que miren todo lo que se espera de la ingeniería en alimentos, pobrecitos nosotros. Estas son las tendencias. La nanotecnología atraviesa todas estas posibilidades de creación de nuevas matrices alimentarias que por supuesto están ligadas a las posibilidades tecnológicas de cada una de las empresas en las que se va a trabajar. A mi humilde modo de ver, en la Argentina quienes más cosas podrían hacer en este momento son las industrias lácteas, grandes, las industrias de grasas y aceites, grandes, y las industrias de bebidas, que mueven algunos numeritos muy interesantes para la producción. Bueno, creo que con esto les voy a compartir esto. Ahí les señalé algunas de las posibilidades que a mí me parece que van a ser bastante interesantes para los más jóvenes que están atravesando toda su formación. Y hay cosas que en otro momento nosotros, los más grandecitos, no hubiéramos tenido en cuenta. Por ejemplo, nosotros consumimos ahora muchos gustos asiáticos, que hace 15 años probablemente ni siquiera se pensaron en Argentina. Todo lo que es spicy, todo lo que es muy especiado, empezó a consumirse mucho en la Argentina, con severos problemas gástricos desde la garganta para abajo y llegando a los intestinos, por supuesto. Entonces, ese spicy se puede conseguir, por ejemplo, con nanotecnología, dando los aromas asiáticos, típicos de todo lo que es la comida especiada, con mucho menores cantidades. Termina. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a continuar con el doctor Alberto Chevalier, director de Investigación y Desarrollo e Innovación, cofundador de GION Laboratorios Químicos Sociedad Anónima, que nos va a hablar sobre alimentos saludables y la producción de ácidos grasos omega 3. Hoy GION produce suplementos dietarios de alto valor nutricional y usted lidera un equipo de investigación y desarrollo de la empresa que se dedica por la calidad y de los productos que abastecen al mercado nacional e internacional. Y le queremos consultar
cuáles son las características de la producción de ácidos grasos omega 3 de GIOM y qué objetivos persigue la empresa para abastecer la demanda que es cada vez más exigente y cuál es la proyección de crecimiento que tiene dicho segmento. Veo que soy un infiltrado, porque son todos ingenieros en alimentos o ingenieros, y yo soy licenciado en química y doctor en ciencias químicas. Voy a contar en un minuto a qué me dedico, porque voy a hablar de una parte de mi empresa. Tenemos una empresa en el parque industrial. Son dos grandes áreas. El área principal es el área farmoquímica. Nosotros sintetizamos moléculas farmoquímicas y moléculas que se usan para la preparación de vacunas. Somos los únicos productores en el mundo de una molécula que se usa para producir vacunas para el 75, 77, 78% de la población mundial, en donde las vacunas monodosis son muy caras y las vacunas multidosis son la solución para que tengamos una inmunidad de rebaño. Tenemos un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y con la Fundación de Bill Gates y con muchos otros organismos internacionales que se dedican a vacunar en todo el mundo, y en la pandemia tuvimos un rol preponderante para que se pueda vacunar muchas veces con el SARS-CoV-2 a la población mundial, que es de 8.000 millones de personas, vacunables 6.000, hay gente que se vacunó 3 veces, 4 veces, 5 veces. Yo me vacuné 5 veces, no sé ustedes, pero a mí me vacunaron 5 veces. Fue la prueba de campo de vacunas más grande de la historia de la humanidad. La otra parte de mi empresa es la parte de los productos naturales, en donde hicimos el desarrollo de la stevia regaudiana Bertoni, después vendí ese proyecto y esa empresa a una empresa gaseosa muy conocida. Y con ese dinero lo invertí en una planta de refinación de aceite de pescado. Hoy somos la planta más grande que refina aceite de pescado en la Argentina y una de las más grandes de Sudamérica. Entonces, lo que les quiero contar es cómo nosotros, con algo que hace 60 años se quemaba en las calderas, hoy se hacen productos que se recetan y se han transformado hasta en un medicamento. Entonces, esa es la idea. A ver cuál es el que avanza, a ver si es este. Es este. Bueno, como yo no soy ingeniero y soy químico, los voy a torturar un poquito con algunas estructuras químicas. Esto es lo que importa del aceite pescado. El aceite pescado tiene dos moléculas importantísimas que son el EPA, le decimos EPA y DHA para no nombrar todo ese nombre, que sería el nombre de la UPAC. Y son los famosos omega 3. Hay muchos omega 3. No puse el famoso, el que se extrae del aceite de chía, que es el ácido alfa-linolénico, porque no sirve. Entonces igual trabajo con aceite de chía. Pero fíjense, esto es un ácido graso poliinsaturado. Un ácido graso porque acá tiene la función ácido carboxílico y tiene una cadena carbonada larga. Entonces, para nombrarlo, me tengo que parar en el grupo metilo y si ustedes ven, tenemos el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, aparece una doble ligadura. Nosotros le decimos insaturaciones a esas dobles ligaduras. Pero aparece cada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es un omega 3. El aceite de oliva, que es un omega 9, tiene la primera insaturación en el carbono 9. Estos ácidos se les llaman PUFAs en inglés porque son ácidos grasos de cadena larga. ¿Qué es lo que tiene? A mayor cantidad de insaturaciones, prometo que termino pronto con la química, a mayor cantidad de insaturaciones baja el punto de fusión. Entonces, ¿en dónde se desarrollaron estos? ¿Cómo la evolución hizo que se desarrollen estos ácidos grasos poliinsaturados? Los peces de agua fría necesitan en su sistema liposoluble
transporte. Todos tenemos un sistema liposoluble y un sistema hidrosoluble para que transportar los compuestos solubles en agua o polares y los no polares en los sistemas hidrosolubles. Por eso los omega 3 se encuentran, dicen los peces azules o los peces de aguas frías, porque donde el agua es muy fría, si yo tuviese una insaturación, eso solidificaría, entonces me quedo sin transporte. La evolución hizo eso, millones de años de evolución se encargaron de preparar estos ácidos grasos. Vamos a ver cómo estos dos ácidos grasos, que en realidad el aceite de pescado es un triglicérido. Yo acá los puse como ácidos grasos, en realidad esto está esterificado con glicerol, que tiene 3 grupos oxidrilos, y el triglicérido es el alcohol esterificado con el ácido graso. Es un éster. Un éster. Acá lo estoy mostrando como ácido graso. ¿Por qué hoy los omega 3? En realidad hace bastante que se está, pero yo les digo, me dedico al omega 3 o al DHA y al EPA, y va en aumento, y viajo a Europa, o viajo a Estados Unidos, o viajo a Asia, y el consumo de omega 3 aumenta, el tema de lo saludable. Ahora lo voy a contar un poco. Espero que después de la charla todos se vayan queriendo consumir más omega 3. Eso quiere decir que lo expliqué bien, lo que les quiero explicar. ¿Qué son? Bueno, eso ya lo conté. Lo más importante es que estos ácidos grasos, que son muy buenos, ahora van a ver por qué, no los produce el cuerpo humano. Son esenciales. Entonces, los tenemos que consumir. El cuerpo humano no puede sintetizar, además, eficientemente desde otros precursores esos ácidos grasos. Por ejemplo, el aceite de chía, la semilla de chía, el aceite de chía. La conversión metabólica del aceite de chía, el ácido alfa-linolénico, a EPA y DHA es de entre el 5 y el 6%, es muy baja. Tenemos que tomarnos 2 litros de aceite de chía para que se conviertan en 20 mililitros de EPA y DHA. Para eso tomemos EPA y DHA. Por lo tanto, deben obtenerse obligatoriamente de la dieta, del pescado azul o pescado de agua fría, mariscos o suplementos. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Por qué son críticos? Porque forman parte de las membranas celulares, como las del colesterol. El colesterol lo comemos y lo producimos nosotros. Lo que pasa es que si comemos más de lo necesario vamos a tener el colesterol alto. Pero el colesterol también forma parte de las membranas celulares. El EPA regula los procesos inflamatorios. El DHA es estructural en el cerebro y en la retina. Su deficiencia se asocia con enfermedades cardiovasculares, cognitivas e inflamatorias. Les voy a decir una cosa que es muy importante. Es muy importante la nutrición de los recién nacidos. Un cerebro que está malnutrido en los primeros 1000 días de vida no se desarrolla convenientemente. Si no se desarrolla convenientemente, después estamos pensando qué pasa en la universidad. Lo digo porque estoy en la universidad hace 46 años. Después estamos pensando si van a entrar a la universidad, qué chicos entran a la universidad, si el examen de ingreso, pero resulta que lo que tenemos que mirar es el primer escaloncito. Si no estamos haciendo un lievaroro por el 5% de los chicos que llegan a la universidad. Y si no emparejamos la cancha para las criaturas que nacen, o que las madres embarazadas, porque pasa por la placenta el EPA y el DHA, o el DHA principalmente, estén bien alimentados, no solamente con EPA y DHA, sino con proteínas, con todo lo que se necesita para tener una buena alimentación, digamos, la carrera es despareja. Si yo creo el cerebro se mide en peso, un cerebro bien nutrido es más pesado que un cerebro mal nutrido. Eso lo hablé muchas veces con el doctor Albino.
de la Fundación CONIN, y es más, vino a dar charlas acá, me mostró las fotos, son impresionantes las diferencias de los chicos que comen mal y los chicos que comen más o menos normalmente bien. Entonces, un chico que tiene el cerebro chiquito o menos neuronas que otro, le va a ser muy difícil terminar la escuela primaria. Entonces ya estamos haciendo selección y después hablamos de quién entra a la universidad, en donde el lugar que yo amo, pero vamos un poquito para atrás. ¿Cuál es la brecha global? La Organización Mundial de la Salud recomienda, piensen ustedes si consumen esto, entre 250 y 500 miligramos por día de EPA y DHA. La suma, más de uno, más de otro, no importa. Porque eso depende de dónde venga el pez. En el Pacífico hay más EPA que DHA, en el Atlántico hay más DHA que EPA. En Omán hay más EPA que DHA y en Noruega hay más EPA que DHA. El consumo promedio global es menor al 30%, 25%, llega a cumplir más o menos el consumo de EPA y DHA. Más de 2.000 millones de personas tienen ingesta insuficiente de omega 3. Por lo tanto, porque yo estoy hablando acá en un panel, a mí me invitaron para hablar de innovación, de cómo hacemos innovación, de cómo buscamos nuevos mercados, en donde encontramos un problema, vamos a encontrar una oportunidad. Esta brecha global es la oportunidad en el mercado y esa oportunidad existe de alguna manera. Falta innovación. Vamos a ver cómo le damos innovación a esto. Este es el gran problema. No se mareen mucho con esto. Miren lo del centro. La Organización Mundial de la Salud dice que la proporción entre omega 6 y omega 3 tiene que ser 4:1. 4 de omega 6 y 1 de omega 3. ¿Por qué es eso? Ahora lo voy a explicar, pero en realidad el omega 6, las enzimas del omega 6 compiten con las del omega 3. Entonces yo tengo mucho omega 6, no dejo que se convierta en el organismo DHA y EPA. En la era paleolítica la proporción era 1:1. Los hombres del paleolítico salían y comían lo que había, comían pescado, no había alimentos procesados en el paleolítico, no había supermercados. La dieta mediterránea, si uno la sigue estrictamente, y le da con todo a la dieta mediterránea, la famosa dieta mediterránea, tiene una proporción 2:1. La recomendación de la OMS es 4:1. Los japoneses tienen 4:1. Yo diría que hasta 3:1 tienen. Latinoamérica tiene 10:1. Europa Occidental tiene 15:1. Estados Unidos tiene 20:1. Graves problemas de obesidad en Estados Unidos. 20:1 de omega 6 a omega 3. ¿Cómo hacemos para revertir ese problema del omega 6 al omega 3? Porque el problema es que el omega 6 y el omega 3, como les decía, compiten por las mismas enzimas para ser metabolizadas. El exceso de omega 6 bloquea la conversión de ala vegetal en EPA y DHA. ¿Cuáles son las fuentes de omega 6? Los aceites vegetales, eso ya lo conocen, ustedes son ingenieros en alimentos, saben más que yo de esto. El girasol, el aceite de girasol, el de maíz, la margarina, las grasas industriales, los alimentos procesados, un montón de cosas. Cosas que consumimos cada vez más. ¿Cómo mejorar este ratio? Aumentar el EPA y el DHA. ¿Cómo? Con suplementos dietarios. O lo ponemos en los alimentos. Entonces, el desafío es ver cómo ponemos omega 3 o EPA y DHA en los alimentos. Porque la gente
por acá lo debe decir, la oportunidad de la industria, alimentos funcionales enriquecidos con EPA y DHA, cosa que ya se hace, hay que hacerlo más. Que corrijan el ratio sin cambiar los hábitos, porque la gente quiere seguir comiendo. Es muy difícil cambiar el hábito de... Piensen en nosotros, vivimos en Mar del Plata. No sé si son todos en Mar del Plata. ¿Cuántas veces comemos pescado por mes? O por semana. Y vivimos en una ciudad donde todo el mundo viene a comer pescado. Viene a visitarme alguien de Buenos Aires, una vez me dice, ¿qué quiere comer pescado? Y yo no sé dónde llevarlo. Sí sé dónde llevarlo. Pero no comemos pescado. Es un hábito que tenemos. Es muy difícil cambiar los hábitos de las personas. Vamos redondeando, Alberto, por favor. Sí. Estamos 5 veces por arriba de ese ratio. ¿Cuáles son los beneficios del omega 3 en el organismo? En el cerebro, por eso les digo que los chicos tienen que consumir DHA, las leches maternizadas ya vienen con DHA microencapsulado de forma sólida, si no, no hay manera de ponerlo en la leche. Ya la doctora explicó nanotecnología, en mi laboratorio hacemos nanotecnología, hacemos micropartículas, nanopartículas, encapsulamos aceites, hacemos un montón de cosas, pero la industria ya lo hace eso. Y las leches maternizadas generalmente vienen con DHA de aceite de pescado o de algas ahora. Para el corazón, porque lo que pasa para el corazón, para las articulaciones, para los ojos, para los pulmones, para los músculos, para la digestión, para la piel, porque los ácidos grasos omega 3 son básicamente antiinflamatorios. Ustedes no saben la cantidad de evidencia científica que se está desarrollando, sinergizando el omega 3 con un montón de otras moléculas. Esto es como está repartido la torta. Yo tengo una empresa, entonces yo tengo que saber cuál es el consumo. Esto es mundial, el consumo mundial. El 38% son suplementos dietarios, el 28% son alimentos funcionales, el 17% es farmacéutico, el 12% nutrición infantil y no leo, pero lo que queda es alimento balanceado. Nosotros producimos más o menos 120.000 kilos de aceite de pescado por mes. Refinamos. El 80% se va a pet food acá. Por eso digo, esto es mundial. En Argentina no se consume tanto en farma y en alimentación, se consume más en pet food. Fíjense lo que vale un alimento balanceado, sale más caro que la carne. A veces yo no sé lo que hacer con las mascotas, pero fíjense que tiene la composición del alimento balanceado. Bueno, yo soy proveedor para todo el mundo de Royal Canin y Nestlé Purina. Estoy impresionado de la fórmula del alimento balanceado para mascotas y además para todo tipo de mascotas. Las barreras para la expansión. Bueno, estabilidad oxidativa se puede arreglar. De hecho, para los suplementos dietarios se usa vitamina E, alfa-tocoferol, una mezcla de tocoferoles, pero también hay antioxidantes artificiales como el VHA y el VHT permitidos. La escalabilidad, bueno, eso ya lo hicimos nosotros. Cómo desodorizar, cómo neutralizar, cómo sacarle los olores, los PCB, las dioxinas, los furanos, los metales pesados, todo lo que el pez acumuló en sus vísceras en su vida, corta o larga. Cuanto más grande es el pez y cuanto más vive, más toxinas tiene. Eso se saca en un proceso de refinación, por supuesto, es un secreto industrial. Entonces, esa es la tecnología que nosotros usamos, por eso exportamos aceite. No solamente vendemos acá, exportamos a varios países el aceite de pescado. El tema de las regulaciones, nadie claimea el ratio. Y es importante el ratio, pero para eso hay que hacer un montón de trámites con el ANMAT, con la FDA, con la EMA.
la percepción y el precio, el consumidor asocia el omega 3 a suplementos, no a alimentos. Y después, investigación, desarrollo e inversión. Fíjense cómo se segmenta el mercado. El aceite de pescado tiene más o menos, voy a redondear todos los números, el aceite de pescado tiene más o menos 30% de omega. Los otros son otras grasas, otros omegas u otras grasas saturadas o que no tienen insaturaciones. Eso es el aceite crudo estándar que se usa básicamente para el mercado de pet food o para algunos en Argentina para las capsulitas. La mayoría de las capsulitas que ustedes ven de omega 3 que van a ver, que ven en el país con distintas marcas, las hacemos nosotros en el parque industrial. El Regulip, por ejemplo. Y todas las que ven son nuestras. Vendo con marca blanca. Ellos después le ponen la marca que quieren. Ese es aceite 30%. Hay un proceso tecnológico que nosotros tenemos, que desarrollamos, que se llama destilación molecular de camino corto, que es como concentrar el aceite de pescado. Y yo puedo llevar eso a un aceite del 60% o un aceite del 90% de omega 3. Cuando yo puedo armar una capsulita que tiene 60%, esto ya entra en los productos concentrados que se pueden usar con mayor valor agregado. Yo lo concentré 2 veces, el precio subió 5 veces. Y cuando yo lo puedo concentrar al 90%, estamos ya en alta pureza. Eso es mercado farmacéutico. Estados Unidos ya, la FDA aprobó varios productos, uno se llama Vasepa, en base a 90% de EPA, un medicamento para el corazón. Es decir, una capsulita que tiene 90% de EPA, está recetada para la salud cardiovascular. Rápido esto. Las innovaciones biotecnológicas son básicamente 3. Microalgas, biotecnología de precisión y tecnologías de formulación. Las microalgas son lo que está viniendo ahora, que es el aceite de algas. ¿Cuál es la diferencia del aceite de algas? Los peces nos dan 30% de omega 3 en el aceite. En cambio, las algas, como se manejan con biotecnología, pueden darnos básicamente lo que queremos. 40%, 50%, 60% de EPA solo, 30, 40, 80%, según cómo haga la fermentación. Me voy a parar un poquito acá, así no me extiendo, porque la biotecnología de precisión es lo que está revolucionando todo. Ahí está la gran innovación. Básicamente en estos dos, en el CRISPR, para optimizar las rutas sintéticas, y en la fermentación heteróloga de alto rendimiento. Y lo voy a mostrar rápidamente, porque el CRISPR-Cas9 es una tecnología que le valió en el 2020 el premio Nobel a Charpentier y a Doudna. Es revolucionaria porque se usa para el tratamiento del cáncer, de las enfermedades, de la industria agrícola. ¿Qué es lo que hace? Este es el ADN. Entonces, es como una tijera molecular, la técnica. Tiene como un GPS, que es el ARN. Escucharon hablar mucho del ARN mensajero, ¿no? Bueno, ese ARN encuentra el gen que tiene que sacar. La enzima lo corta. Entonces, en ese lugar, antes de que el ARN se repare solo, yo le meto el gen que genera DHA y EPA. Entonces transformo eso en un generador de DHA y EPA. Una vez que tengo eso, puede producir mucho DHA y EPA, pero quizás no se puede escalar. Para eso se usa la fermentación heteróloga, que lo que hace es escalar a escalas industriales, a miles de litros.
Entonces, esto es biotecnología pura, no los quiero marear con esto, pero son complementarias. El CRISP y la fermentación heteróloga combinadas son los causantes de que ahora se consigan todavía precios altos de China, de distintos lugares, de Europa, aceites con alto contenido de omega 3, no marino, porque empezaron a mirar a los veganos. Dijeron, esta gente no quiere aceite de pescado porque es vegana, entonces hagamos algo, pero eso empezaron a ver que además podían aumentar la concentración. Entonces, si alguien le dice, a ver, para que ustedes tengan idea, una cápsula de 1 gramo tiene 300 miligramos o 350 miligramos de omega 3, y a ustedes le dicen, tiene que tomar 1 gramo de omega 3, tengo que tomar 3 cápsulas. O, yo qué sé, se trata la esquizofrenia con 4,5 gramos de omega 3. ¿Cuántas cápsulas son? Son un montón. A ver, una parte la resolvemos con los concentrados. Hay 3 cápsulas en una. Pero otra parte la podemos resolver con los aceites de algas que tienen EPA y DHA concentrados. Pero además no tienen nada de la contaminación que tienen los peces. No tienen proteínas. No tienen metales, no tienen PCB, no tienen dioxina, no tienen furado, porque lo hice en un bioreactor con en una fermentación, yo qué sé, en Pichia pastori, no sé, en alguna levadura, y generó la biomasa para hacer ese alga que yo necesito después para extraer el aceite. Esto es una encuesta, con esto más o menos termino. ¿Qué busca el consumidor actual? Vuelvo a insistir, yo hablo desde el punto de vista de una empresa. Yo hago investigación, hago I+D, publico algún paper de vez en cuando, pero tengo que vender, porque si no vendo no puedo pagarle los sueldos a mis empleados. Entonces yo tengo que saber cómo es el mercado. ¿Qué busca el consumidor? Buscan alimentos funcionales, esto les viene bien a ustedes saber. Buscan alimentos funcionales que prevengan enfermedades, el 72%. Es una panacea eso. Pagarían más por beneficios de salud comprobados. Comprobados. Tiene que haber un paper atrás, no el aloe vera. Que dice, no, toma aloe vera. No. Yo quiero ver el paper. Prefieren origen natural, sostenible del omega. Quiere decir, hay gente que prefiere el aceite de pescado, pero de forma sostenible. Por ejemplo, ahora tenemos un gran problema. Yo no estoy pudiendo traer aceite de Perú porque hay veda. La niña, no sé quién está ahora, la niña, el niño, la niñita, no sé quién es el que está. Resulta que se alejó la pesca de Perú, que es el mayor productor de harina de pescado y aceite de pescado, y hay veda. No pueden pescar por 6 meses. Si no pueden pescar por 6 meses, no hay harina, no hay anchoveta, no hay harina de pescado, no hay aceite de pescado. En cambio, en un bioreactor, no me importa si llueve, si hay sol, si hay un terremoto, no importa. Es un bioreactor. Pero hay gente que prefiere esto sostenible. Dice, no hagan no depreden. Igual hay que ir a la milla 200 para ver los barcos que hay llevándose, yo qué sé. El agua no se la llevan porque no pueden. Y hay gente que le interesa el omega 3 de origen vegetal. Tenemos una variedad de público que da para hacer innovación, investigación, desarrollo y generar eso que en algún momento... Este es digamos, el mapa de los actores importantes, los que hacen aceite de pescado, los que hacen microalgas, los que la encapsulan para meterlos en los alimentos y los alimentos funcionales. ¿Quiénes son las empresas que hacen alimentos funcionales? En muchos lugares del mundo van a encontrar leche con omega 3, pan con omega 3, facturas con omega 3, bollería con omega 3, como dicen los españoles, jugos con omega 3. Eso se microencapsula, no hace falta nanoencapsularlo, porque microencapsular es mucho más barato que nanoencapsular. Yo hago una micropartícula puede ser quitosano, puede ser maltodextrina, puede ser almidones modificados, celulosa, no importa, y meto adentro de forma estable el aceite.
Y Vamos eso cerrando. se mantiene como una Alberto, suspensión. Bueno, ese mercado está avanzando. Esta la paso. Bueno, la industria, voy a terminar con esto. La industria alimentaria del siglo XX se enfocó en alimentar a la población. La del siglo XXI se enfoca en mejorar la salud. La industria alimentaria, ¿eh? La del siglo XXII probablemente diseñará alimentos, así como medicamentos, pero sí alimentos personalizados capaces de prevenir enfermedades antes que sucedan. Recuerden que para el siglo XXII faltan más de 80 años. Y antes, dentro de 30, 40 años, vamos a tener, la gente va a morir o vamos a tener más frecuencia de muertes por superbacterias que por cáncer o por cualquier otra enfermedad que conozcamos ahora. El cáncer está siendo dominado rápidamente, pero las superbacterias no. Hasta aquí llegué. Espero no haberlos aburrido mucho con las clases de química. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Vamos a continuar con la producción de la experiencia en producción de alimentos saludables, una experiencia de industrialización de kombucha a partir de una familia, Macarena, Rocío y Milagros Naveiro, son cofundadoras de Bravía Kombucha, y el director técnico Camilo Ascurra. Los escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Creo que es la última charla del día, espero que no estén tan cansados. Mi nombre es Camilo Ascurra, soy ingeniero en alimentos, recibido acá de la Universidad de Mar del Plata. Gracias por la invitación y poder presentar si bien no es una presentación técnica como la que venimos viendo, es una experiencia desde que surgió hace 8 años y tuvimos desafíos para poder llegar a esto que van a ver ahora. Las dejo a las creadoras explicar esto. Gracias, Cami. Buenas tardes a todos. Lo nuestro es cortito, sencillo, sobre todo para contarles cómo venimos insertando una vida saludable, que sería como ir abriendo una categoría en nuestro país. Un poquito más cerca, por favor, del micrófono. Gracias. Perdón. Bueno, mi nombre es Macarena, ella es Rocío, mi hermana, junto con nuestra tercera hermana y nuestra madre, que es la creadora de todas las recetas. Fundamos Bravía Kombucha hace aproximadamente 8 años, pero la idea inició hace un poquito más de 10 y nuestra conexión con la bebida prácticamente desde toda la vida, porque nuestra madre la preparaba en casa de forma súper casera por los beneficios para la salud y no por rico, que es un poco también la idea de nuestra marca. En un momento de nuestras vidas nosotras nos fuimos a vivir al extranjero y la preocupación de ella era cómo me llevo mi kombucha en el avión. No pasaba un día sin tomarla, así que bueno, pronto allá nosotras descubrimos que se vendía en supermercados, se vendía en botellas, en latas. Para nosotros fue como nos voló la cabeza ver eso que tomábamos rarísimo en casa, comercializándose. Así que bueno, dijimos inmediatamente esto lo tenemos que llevar a Argentina cuando volvamos. Cuando llegamos acá a Argentina nos encontramos con uno de los primeros grandes desafíos, que es que la kombucha no estaba incluida en el código alimenticio, así que junto con un grupo de productores impulsamos la incorporación, por suerte con éxito. Así que después de eso se nos presentó el segundo gran desafío, que fue cómo escalamos esto que sabemos hacer en chiquito, en frasco de vidrios, en casa, a gran escala. Era como, no nos imaginábamos cómo tenía que ser una fábrica de kombucha, fermentadores abiertos, y de todo eso en Argentina no había antecedentes, entonces hubo que ir desarrollando con metalúrgicos locales, incorporar cositas o copiar cositas de la industria cervecera, algunas de la industria láctea, como mixers. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero fue como ir diseñando todo para lo que hoy es nuestra fábrica. Comenzamos a viajar bastante
para ver modelos de fábricas. Por suerte nos abrieron las puertas, viajamos a Estados Unidos, a Europa, a Brasil, tomamos un montón de cursos, fuimos adoptando un poquito de cada una de las marcas que conocíamos a lo que nos servía y lo viable en nuestro país. No me quiero saltear de nada, sí. Bueno, después de eso fuimos formando acá nuestro equipo, elegimos nuestro director técnico, a Camilo, que nos acompañó desde los inicios, fue acompañándonos y guiándonos un montón en el proceso, adaptando los protocolos, diseñando nuestros manuales, que todo se fue profesionalizando de a poco a lo que hoy en día somos, que fue un salto bastante grande. Empezamos en el quincho de casa, la típica, continuamos en una fábrica de menos de 100 metros cuadrados en El Pato, acá en Mar del Plata, y ahora estamos en el puerto de Mar del Plata, en una fábrica de más o menos 700 metros, así que fue un salto grande. Acá ya estamos hace casi 3 años. También tuvimos mucho acompañamiento de la DIPA. Por suerte los procesos regulatorios bastante ágiles, eso fue un apoyo importante. Bueno, le cedo el trono a mi hermana. Hola, buenas tardes. Bueno, uno de nuestros aprendizajes y en la evolución fue todo ensayo, prueba y error, ir adaptando, como Maca dijo, protocolos y procesos, pero siempre manteniendo y poniendo especial foco en la inocuidad de los alimentos y en la prevención de la contaminación cruzada. Espera, tenés que pasar. Que tengo el machete. Bueno, un gran desafío comercial fue no solo insertar la marca, sino que estábamos creando una nueva categoría, que era esta, la de una bebida saludable. Al principio nosotras le comentábamos a los consumidores, a la gente, qué era la kombucha, le explicábamos cómo se producía, cuáles eran los beneficios, y luego empezamos a simplificar todo este concepto a gaseosa natural, bebida funcional, que bueno, creemos que hoy en día ya está súper instalado y la gente lo entiende mejor. Bueno, pásame. Bueno, la situación actual es que hoy en día la kombucha está súper instalada y se vende muy bien en dietéticas y en almacenes saludables, y nuestra visión a futuro es que pise fuerte en lo que es gastronomía, en supermercados, en autoservicios, que donde haya una coca, haya al lado una kombucha, para quienes eligen tomar algo rico y saludable y no caer siempre en lo que es una gaseosa industrial. Bueno, un gran logro para nosotras fue haber entrado en Starbucks. Hoy en día estamos en todas las tiendas de Starbucks y en sus heladeras. Y bueno, esto nos dio un panorama y una demanda real de lo que es el crecimiento del mercado de las bebidas naturales y funcionales. Así que bueno, con esto cerramos. Les contamos que nos apasiona muchísimo lo que hacemos. Si bien hay un montón de desafíos y de problemas que van surgiendo, siempre tenemos toda la esperanza y laburamos un montón para seguir adelante y seguir creciendo con todo este equipo increíble que tenemos. Así que bueno, los invitamos a conocer nuestras redes, nuestra web, donde van a encontrar mucho sobre los atributos de la bebida y qué es. Y bueno, muchas gracias a todos. Eso fue todo.